Hola, bendiciones familia, espero que se encuentren bien. Llego a tu casa en esta hora, espero ser muy oportuna y quiero compartir algunos puntos importantes que sé que van a ser de mucha edificación para ti como iglesia. Ha sido una de mis inquietudes continuas. Por medio del Espíritu Santo he recibido estas enseñanzas y están muy incrustadas en mí porque sé que son de bendición tanto para mí que las recibo como para las personas que el Señor ha puesto a dirigir en mis manos. Así que es una gran responsabilidad llevarte esta palabra de la manera correcta, y quiero hablarte de ese liderazgo eficaz, ya que hemos hablado en algunos puntos sobre el liderazgo eficaz y la flexibilidad de ese líder que trabaja de la mano con el Espíritu Santo y que trabaja de la mano con los pastores, buscando siempre que el Señor se glorifique en las personas y buscando siempre esa estabilidad y ese desarrollo correcto que es el que el Señor realmente desea. Y para esto yo quiero compartir el libro de Efesios en el capítulo 2. Voy a ir al versículo 20, donde el apóstol Pablo empieza en el capítulo 2 hablando que somos salvos por gracia, y en el 20 él les dice estas palabras que hoy son muy importantes para nosotros. Él dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas que fueron escogidos por el mismo Jesús. Y las razones por las que se enfatiza en que debemos de tener en claro esta parte es que el Señor le confió a los apóstoles y profetas este evangelio maravilloso que ha transformado a miles y millones de personas alrededor del mundo. La importancia de este texto radica en que Jesús los escogió. Y esta es la gran verdad. Cuando Jesús te escoge, sobre ti reposa una gran responsabilidad, sobre ti reposa una gran demanda de parte del Señor de cumplir y hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo primero que el Señor quiere que nosotros nos dejemos moldear y que comencemos a modelar el diseño de Jesús. Y esto lo vamos de esta manera. El Señor desea que nosotros imitemos la fe de los apóstoles y de los profetas que Él escogió, que de hecho Pablo es uno de los que Él también ha escogido y quien escribe a esta iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, base de todo ministerio y base de todo liderazgo. Es reconocer y saber quién es la roca, quién es la piedra angular, quién es ese fundamento principal que dirige su vida. En varias ocasiones y en los últimos días he compartido con ustedes sobre este fundamento que para los constructores una piedra de las más importantes de la construcción, que se encuentra en una esquina y que son soporte y columna principal de una edificación. En este sentido, nosotros tenemos que tener siempre claro, mis hermanos, que el fundamento de nuestra fe y de nuestro desarrollo y caminar es Jesucristo. ¿Y qué demanda Jesucristo de nosotros? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que podamos soportar, y soportar significa resistir y aguantar el peso de responsabilidad que el Señor nos ha dado. Obviamente, jamás podemos hacer nosotros el trabajo de Dios. Es fácil escuchar a muchas personas decir: yo hago la obra de Dios. Sin embargo, nosotros colaboramos en la obra de Dios. Nosotros no podemos jamás hacer la obra de Dios porque es una obra demasiado divina, es una obra demasiado profunda, es una obra demasiado grande, es algo inexplicable lo que el Señor puede hacer con un ser humano. Sin embargo, nosotros somos colaboradores y somos parte de ese fundamento, somos parte de esas columnas que el Señor ha escogido alrededor del mundo para levantar a su pueblo. Así que, como escogió Dios a los apóstoles y los profetas, también te ha escogido a ti en algunas áreas del ministerio. Como por ejemplo, obviamente,
Los que conocen los 5 ministerios saben que están los pastores, los apóstoles, los pastores, profetas, los evangelistas. Y cómo el Señor escoge a estas personas, nos escoge para ser ese guía, para ser instructores, para ser aquella persona que Dios usa para encaminar a su pueblo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y necesitamos desarrollar un liderazgo eficaz para poderle dar buena cuenta al Señor, aquel que nos llamó de en medio de tantas personas para que seamos de aquellos que colaboran y que empujan la obra del Señor. En quien todo el edificio, dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Quiero enfocarme en el verso 21 específicamente ahora. Vamos creciendo. Eso significa que hay un desarrollo. Eso significa que no te puedes detener. Ser eficiente, ser eficaz, ser flexible como líder, significa tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Significa tener esa coinonía, tener ese deseo de agradar a aquel que te llamó. Y eso hará que nos volvamos líderes flexibles, que podamos ser eficaces, que podamos tener resultados. Los resultados que Dios quiere contigo, iglesia, son esos resultados basados en la dependencia de Dios. Y quiero que si puedes anotar esto, lo tomes y lo pongas aparte. Depender de Dios significa tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Es ahí donde tú entiendes que como fuiste llamado, como fuiste marcado para trabajar, para colaborar, tu función es estar siempre dependiendo del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ahora vamos a llevarlo a un plano un poquito más terreno, vamos a llevarlo al plano aquí y ahora. El plano aquí y ahora es Dios ha escogido pastores y, como ya te mencioné, el ministerio quíntuple, que es aquellos hombres y mujeres que Dios ha escogido en el mundo para levantar su pueblo, para llamar a otros. Dentro de todo esto está el aquí y ahora, esos ministros que están como cabeza de usted, esos ministros que están colaborando en el reino el cual usted ahora forma parte. Como ministro del Señor, quiero enfatizar esta parte y dedicar un poquito de tiempo a este punto sobre el desarrollo del aquí y el ahora. El aquí y el ahora hay una demanda muy fuerte, porque los apóstoles y los profetas vivieron su tiempo, pero ahora nos toca a nosotros un tiempo distinto. Ahora nos corresponde a nosotros darle al Señor un buen resultado de todo lo que Él nos quiere confiar. Para eso se necesita conocer una gran verdad. Y la principal verdad de todo esto, que el ángulo, que la piedra principal es el Señor. Y el Señor, siendo Dios, vino a servir, no a ser servido. El desarrollo de un buen liderazgo no consiste en saber el llamado que tiene, sino que consiste en cómo respondo a ese llamado. Si Dios te ha escogido para colaborar en su reino en cualquier aspecto, aún en una operación dentro de la iglesia o ministerio, tienes que entender que el servicio es la clave principal de que pueda ser bien usado por el Señor. Porque vinimos a servir a todos los que están a nuestro alrededor, no a ser servido. ¿Cómo identificar a una persona que está desarrollando bien su llamado o su compromiso con Dios? Hay una sencilla y simple manera de notar cuál es el desarrollo y hacia dónde va. Y esta es de qué manera sirves al Señor.
¿Estás realmente sirviendo al Señor cuando deseas o cuando te gusta? ¿O estás sirviendo al Señor cuando no te gusta, cuando las cosas no están en la mejor manera, pero aún así decides servir? Y no solo servir unas horas en la casa de Dios, servir en diferentes aspectos, en tu familia, servir a los que se acercan a ti, ser un medio por el cual todos sepan que eres un colaborador y una colaboradora del reino genuino. Vamos en desarrollo y ese desarrollo nos va volviendo eficientes, eficaces y sobre todo nos va preparando, nos va santificando. Santificar no es un asunto simplemente de tener un contacto en unos minutos y en unas horas en un lugar en el que nos congregamos. En el aquí y el ahora vamos a la casa de Dios unas horas, dedicamos un tiempo en ese lugar y allí compartimos con nuestros hermanos unos minutos, adoramos juntos, recibimos la palabra. Sin embargo, es importante entender que tu servicio y que tu vida de comunión está fuera de las cuatro paredes. La iglesia no inició en un lugar cerrado. La iglesia inició en la calle, nació en los pequeños grupos, nació en las casas, con las familias. Entonces, conocer un liderazgo eficaz y entender que vas en desarrollo significa entender que estoy sirviendo al Señor en todos los aspectos de mi vida y que lo hago de una manera genuina y que no busco un fin, no busco un final con este servicio, sino que agradecido del Señor y agradecida del Señor colaboro en cualquier área que el Señor desee. En el aquí y en el ahora, mis hermanos, es importante entender que hay ministerios, llamados y operaciones. Las operaciones dentro del ministerio también nos ayudan a desarrollar, como dice aquí, un crecimiento para volvernos ese templo santo del Señor. Este es el proceso de un hijo y una hija de Dios, un crecimiento que se va dando a medida que nosotros cedemos al Señor, que nos entregamos al Señor, dejando la vieja vida, dejando la manera de vivir pasada y comenzando una nueva vida en el Señor, donde nos apartamos de todo lo que el Padre nos ha dado a conocer en nuestro espíritu que está mal. Este pecado que arropa nuestras vidas y que nos lleva a alejarnos del plan de Dios. Esa es la razón por la que intervengo hoy y puedo entrar a tu pantalla, a tu casa y explicarte estas verdades que están muy taladas en mi corazón, en mi espíritu. Y es el conocer hacia dónde nosotros vamos, creyendo quizás que lo estamos haciendo muy bien porque nos movemos y hacemos algunas cosas. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esto. El crecimiento tiene mucho que ver desde dónde estoy siendo transformado. Si realmente estoy operando o estoy siendo transformado internamente por medio del servicio. Así que crecer en Dios siempre tendrá ciertas características que yo debo de tener pendiente. Y son estas las verdades espirituales más importantes. El crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, como el crecimiento lo da Dios, yo necesito estar con Dios. Yo necesito mantenerme en comunión con Dios. Amén. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Recogemos esta parte. Voy creciendo como un edificio bien coordinado. Voy creciendo como un edificio bien coordinado. Significa que no hay cabos sueltos. Significa que yo tengo una vida transparente y una vida íntegra delante del Señor y de los demás. Se entiende que todo aquel que desea obispado, todo aquel que desea hacer algo para el reino, tiene que tener una vida organizada.
y su vida organizada será de testimonio para los suyos y será de testimonio para los que no son tan cercanos a usted. ¿Por qué razón? Porque siempre tú estarás modelando al Señor y te estás volviendo un representante o un buen representante de Cristo en la tierra. Por eso es que es muy importante que este edificio que se está construyendo sea realmente bien edificado, y este edificio bien edificado representa una entrega total de tu vida a Dios. Entrega tus pensamientos de yoísmo, egocentrismo, egolatría, y no pienses que el ministerio está listo para ti al final. No, el ministerio es servir. El ministerio es servir. No es creer una palabra, abrazar una palabra y sentir que Dios me llamó y quedarme en un lugar en estancamiento, sin servir a los demás, sin servir en la casa, sin servir a los que no conocen al Señor o en la casa de Dios. Porque eso significa que no voy a poder llegar a mi asignación, por la simple razón de que Jesús nos modeló a todos nosotros que la manera de poder ser grandes es siendo los servidores. Que aquel que se considere ser grande sea el servidor de todos. Porque la Biblia habla exactamente de que nosotros estamos en la mejor posición cuando nosotros podemos honrar a los que no nos pueden devolver la honra. Amén. A los que no nos pueden devolver, nosotros le damos. A los que no nos pueden dar, nosotros le damos. Nosotros servimos no por conveniencia. Nosotros servimos por convicción de que hemos sido lavados, hemos sido comprados a precio de sangre y que vamos en crecimiento. Voy a ir cerrando con estos puntos que me gustaría que usted los pueda repetir, escuchar otra vez y otra vez. El desarrollo de un hombre y una mujer útil para Dios tienen que ver con un trabajo del Espíritu en su alma. En su alma. ¿Por qué en su alma? Porque Dios necesita separar lo que almáticamente a usted lo gobierna, y entonces que usted pueda entrar en una posición donde lo gobierna el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted mira la historia de los apóstoles y profetas de la Biblia, usted va a notar que ellos tenían todo el interés de agradar a Dios a un punto que no les importaba aún su propia vida. Eso significa que esta entrega y que este liderazgo no era un asunto solamente y una cuestión de recibir el llamado, sino aceptar el llamado y comenzar a caminar en la línea donde el Señor me está demandando. Por lo tanto, Dios, número 1, trabajará con tu alma y te liberará de todas las ataduras de tu alma. Pero esta es una obra del Espíritu cuando tú le permites al Espíritu. Necesito enseñarles esta verdad, mis hermanos. Hacer sin Dios es un asunto triste. Podemos hacer muchas cosas y de hecho volvernos efectivos en la parte práctica. Pero cuando llegamos al punto de debo y puedo soportar una prueba de este calibre, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo soy lo suficientemente equilibrada o equilibrado para soportar un remenión como le pasó a Pedro? ¿Será que podré yo? Puedes si estás confiado en el Señor y si el Señor ha planeado
trabajar contigo. Porque cuando hablo de planear, trabajar contigo, es que nosotros podamos entender que Dios, a quien llama, lo va formando. Y si te va formando, es un asunto de tiempo. Y la idea es que cuando llegue el momento y cuando lleguen los escenarios, estarás lista y estarás listo sin que siquiera tú te des cuenta. Ya habrás ido a muchos lugares, ya habrás visto muchas cosas porque estás dentro del camino del Señor y el mismo Señor te ha ido guiando. Entonces quiero recoger, Dios trabajará con tu alma y eso que Dios hace en ti y que hace en mí como líder nos hace dar un buen testimonio. Hay una verdad que se encuentra en el libro de Gálatas y es los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que son, ya usted lo sabe, ese también, benignidad, paz, gozo. Esos 9 frutos del Espíritu representan la obra de Dios en nuestras vidas. Ese es el edificio que se está construyendo con los cimientos de los apóstoles, con las enseñanzas que estos hombres nos dejaron, pero que hoy ya son traducidas a otro tiempo, a otra temporada. Estamos hablando del aquí y del ahora. Estamos hablando de qué haremos. Iglesia, con todo mi corazón y con todo respeto, quiero decirle que, y tomen esto muy pendiente en sus corazones, el desarrollo de un liderazgo, un edificio, una posición, un cuerpo santificado, un templo santo para el Señor, tiene que ver definitivamente con esa receptividad, con ese aceptar lo que Dios quiere para ti. No luches con la obra del Espíritu en tu vida. No luches pensando que en una área estás bien cuando sabes que el Espíritu continuamente te habla de lo mismo y continuamente te inquieta a cambiar y al permitirle a Él obrar en tu vida. No te engañes, no te autopercibas de la manera incorrecta. Como dijo el apóstol Pablo, no tenga mayor concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que piensen con cordura, como nos conviene. Imagínese usted que la higuera que Jesús maldijo hubiese dicho y tuviera forma de hablar y hubiese dicho la higuera, bueno, el maestro va a pasar por aquí y yo le haré ver con mi follaje, con mis hojas verdes, de alguna manera lo voy a engañar. Voy a sacar todas mis hojas y haré que todo el mundo crea que tengo frutos. Esta higuera jamás pudo engañar a quien todo lo sabe. La higuera estaba frondosa. La higuera parecía tener frutos, pero cuando el maestro entra sus manos debajo de las ramas y busca los higos, no encuentra ningún fruto. Y desde ese momento, él dijo, nadie coma nunca más de ti. Una enseñanza poderosa se encuentra allí, porque cuando vemos que Jesús maldice algo que Él mismo produce, el mismo Dios es el que hace y crea la naturaleza, como la maldice, realmente es que el Señor nos quiere enseñar algo profundo con esto. No importa cuánto podamos aparentar, cuánto follaje podamos mostrar, si cuando el maestro mete su mano a buscar frutos, no los encuentra. Por eso, cuando leemos Efesios 2:20 y lo leemos
de una manera detenida, nos damos cuenta que el Señor desea que nosotros tengamos fundamentos claros. Y voy a cerrar con esta parte tan importante y oraré por ustedes. Procura desarrollar bien lo que Dios te ha puesto a hacer, no un día cuando te guste, sino cuando tampoco te guste. Ese día cuando no te sientes bien, da la mejor cara. Sé humilde ante la presencia de Dios. Reconoce tus debilidades y tus faltas y no te vendas como una persona completamente llena de frutos, sino revisa bien tu corazón y dile: Señor, yo quiero ser un buen administrador de lo que tú me has dado. Yo quiero dar frutos al 100%. Yo quiero ser un productor. Yo quiero ser alguien que todo el que se acerca a mí encuentre algo bueno. No alguien que no se le pueda confiar, no alguien que no tenga el carácter para atender una necesidad y no divulgar la necesidad. El carácter de una persona que cuida a los demás es una persona de carácter prudente, es una persona que está desarrollando un edificio, un templo santo para el Señor. Eso nos va a costar a todos. Porque mientras estamos en esta carne, en este cuerpo humano, en estas guerras espirituales y estas guerras en la carne, porque sabe que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Entonces, que el Señor tome de ti todo lo que Él te ha dado, que tú le puedas decir: Señor, quiero darte buena cuenta de lo que me has entregado y quiero que sepas que no soy ni quiero ser una higuera sin frutos. Quiero ser una higuera, quiero ser una planta, quiero ser un ser que todo el que pueda comer de mí, coma de los frutos de tu espíritu. Que aquellos que no tienen paz puedan recibir paz a través de ti. Líderes, con todo mi corazón, con todo mi espíritu, con toda la responsabilidad que reposa sobre mí, quiero que tomen estas palabras, quiero que tomes la Biblia, que leas este libro, que leas este texto y que lo puedas saborear y que puedas entender que estás en un desarrollo y que el Señor quiere ser el dueño de tu casa espiritual. El Señor quiere ser quien gobierne tu vida desde lo más profundo de tu ser. Así que quítese todo celo de usted, de su mente, quite toda amargura de su corazón, quite todo resentimiento, quite toda falta de perdón, arranque y elimine todo desacuerdo, arranque y elimine todo lo que está en contra de su avance, de su desarrollo en el Señor. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero que este tema, así como se los pude entregar, usted lo pueda recibir, lo pueda abrazar y lo pueda valorar. Quiero decirte que hoy vienen esos días de equipamiento, de formación ministerial, equipados para equipar. Sé que Dios nos va a dar esta victoria y que tendremos ese chance de poco a poco ir desarrollando tu ministerio. Queremos ayudarte. Habla con tu pastora, comunícate, sé cercano, sé cercana. Habla tu inquietud, no la dejes a otro, no la dejes a que te dé respuesta una plataforma digital. Tienes la oportunidad de que nos podemos poner en acuerdo y ayudarte poco a poco a desarrollar bien tu ministerio. Este llamado que es en conjunto, no estamos trabajando al azar ni desunidos, sino unidos en un mismo sentir, unidos con un mismo propósito. Oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, yo te presento, Padre, cada uno de mis hijos, cada uno de aquellos colaboradores que tú has puesto en este ministerio para levantar, Padre, este edificio, para levantar esta obra hermosa que es tuya y quien tú, Señor, le darás el crecimiento. Pero te pedimos, Señor, que en la parte de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, ayúdanos
a darte buena cuenta y poner a producir esta plantita que somos nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que los fortalezca desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Sean bendecidos sus caminos, que tú guardes, Señor, su entrada y guardes su salida, como es tu promesa desde ahora y para siempre. Reprendo lo que ataca su mente, reprendo lo que quiere limitar, Señor, el avance en ti, y reprendo todo lo que quiera impedir, Señor, que estos hijos puedan ser aquellos hombres y mujeres propulsores, motivadores, colaboradores, responsables y ministros, Señor, dándote buena cuenta, Padre amado, al final de nuestros días. Te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reciban un fuerte abrazo y escucha esta palabra detenidamente las veces que sea necesario, porque es importante que nos equipemos para poder equipar a otros. Pronto tendremos algunos temas interesantes e importantes como son los temas sobre el matrimonio, recasamiento, temas sobre bautismo, temas sobre aquellas preguntas que inquietan tu espíritu. Así que estamos en una misma página y nos vamos por más en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.